Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio, Buscuenta y Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento Tierras Altas. Así que, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes, familia. Es un gusto saludarlos también. Bienvenidos a su programa Tierras Altas. Es un gusto recibirlos aquí. Quiero felicitarlos por tomarse 30 minutos de su tiempo para poder escuchar esta palabra que siento de Dios habla a mi corazón para podérselas transmitir a cada uno de ustedes. Y el día de hoy, familia, desde luego, antes de empezar este programa, te pido por favor, si no vas manejando, inclinar tu cabeza para dar gracias a Dios y invitarlo a que Él se encuentre el día de hoy en este programa. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, Padre, desde este día en la mañana que nos hemos levantado, Señor, y has hecho posible todo lo que ha ocurrido en la mañana, Señor, así como haces posible, Padre, el bienestar en nuestra vida. Esas bendiciones, mi Señor, que nosotros damos por hecho, mi Señor, pero que sin embargo siguen siendo milagros, mi Señor, los cuales tú desatas en nuestras vidas. Hoy te queremos dar gracias por eso, por esas pequeñas cosas, Padre, que tú liberas, mi Señor, en cada uno de nosotros, por esas pequeñas bendiciones, Padre, que la verdad que nosotros las hacemos normales, Señor. Sin embargo, no hay bendición pequeña, Padre. Gracias, Señor, porque hoy respiramos, porque hoy nos movemos, mi Señor, porque para todos los que hoy, mi Señor, nos encontramos, mi Señor, gozosos, Padre, de venir a servirte, Padre, de venir aquí a ser utilizados por ti para que a través de nosotros, Padre, tus siervos, tú puedas, mi Señor, hacer llegar esta palabra para quienes consideres que deben escucharla. Hoy te pido, Padre, bendigas y abras los oídos de todo aquel, mi Señor, de todo aquel que tú has elegido para que escuche estas palabras el día de hoy. Te bendecimos, Padre, y declaramos, mi Señor, todo esto en el nombre poderoso de tu precioso Hijo Jesús. Amén y amén, familia. Y bueno, familia, todos los que regularmente estamos aquí y no quiero ahora sí quedar por sentado nada ni obviar nada, creemos en un Dios y perseguimos la vida eterna en el cielo a su lado. Pero no podremos conseguirla sin antes pagar un precio, sin antes ser utilizados por el Padre. La corona de la vida eterna eh, no se nos puede dar sin un esfuerzo, no se nos puede dar sin un precio que pagar. Con esta firme resolución de permanecer fieles a Dios hasta el final, guardamos la fe para recibir la corona de la vida. Y muchas personas del mundo creen en una determinada forma divina. No obstante, niegan muchas veces el poder de Dios a través del solo pensar en que Dios no puede obrar en nuestras vidas de la forma en como a nosotros nos gustaría. No obstante, Dios siempre obra con sus planes perfectos para nosotros, planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. La gente lleva una religión en su corazón, pero en la eternidad no existe una religión, sino una fe que cae en una felicidad eterna al lado de nuestro Señor. Cuando cae la lluvia, cuando crece el caudal del río, cuando sopla el viento, es decir, cuando llegan esas pruebas, muchas personas caemos fácilmente como una casa edificada sobre la arena.
Sin embargo, aquellos que edifican firmemente su fe sobre la roca de Cristo Jesús, toman siempre la decisión correcta, una decisión en donde definen y deciden permanecer fieles a Dios hasta el final. Aunque el viento de las pruebas sopla en su contra, su fe se mantiene inamovible porque confían solamente en Dios, porque su mirada se mantiene firme en Cristo y no en las pruebas, ni el viento, ni las olas del mar que fluctúan en su contra. Mientras más aflicciones y problemas tengamos, más fuerte se hará nuestra fe y recibiremos la corona de la vida y nuestros nombres brillarán para siempre en el libro de la vida. A través del Apocalipsis, familia, Dios nos dice cuál es su voluntad, qué es lo que quiere de todos aquellos que hemos venido a este mundo, pero sobre todo de todos aquellos que vivimos en estos últimos días. En Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta familia es una orden dada a los ejércitos del cielo por el comandante de los ejércitos celestiales, por el comandante de las huestes celestiales. Si el comandante de un ejército da la orden de atacar, sus soldados deben atacar y así ordena la retirada, ellos también deben retirarse. Somos soldados de Jesús. La noche que nuestro Señor fue prendido para ser crucificado, Pedro, al ver que la gente pretendía llevárselo por la fuerza, se puso furioso y le cortó la oreja a uno de ellos, en un intento, desde luego, desesperado por defender a Jesús. Sin embargo, nuestro Señor lo detuvo de inmediato y le dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:5-3. Una legión era una numerosa unidad del ejército romano que estaba formada al menos por 1,000 hombres. Esto significa que 12,000 legiones serían, que 12 legiones serían más de 12,000 hombres. Este versículo muestra que una vez que Jesús ordena, vienen a defenderlo ejércitos de ángeles en esa magnitud. En los tiempos del Antiguo Testamento, Eliseo vio cómo los ejércitos de ángeles lo rodeaban. Cuando el ejército del rey de Siria sitió aquella ciudad de Dotán, donde se encontraba Eliseo, su criado Giesi se aterró y comunicó a su señor lo que había visto. Sin embargo, Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Uf, y eso hoy te digo, eso hoy el Señor quiere transmitírtelo. ¿Acaso no confías en los ejércitos celestiales? ¿Acaso no confías en el inmenso poder de nuestro Señor? ¿Acaso no acatas una orden directa que nuestro Señor es muy probable que tenga tiempo dándotela y tú no has querido de alguna manera obedecerla? Los grandes ejércitos celestiales siguen continuamente a Jesús, listos a llevar a cabo sus decretos. Jesús nos da la orden hoy de ser fieles hasta el final. Pero, ¿cuál es la manera de ser fiel hasta el final? Dice aquí
en Mateo 25, del 14 al 30, porque el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Después de mucho tiempo vio el Señor que aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: tuve miedo y fui y escondí 1 talento en la tierra. Entonces respondió el Señor y le dijo: siervo malo y negligente. Dios eligió al que había recibido 5 talentos y había traído 5 más, y también al que había recibido 2 talentos y había ganado 2 más, diciendo: bien, siervo fiel. No obstante, el que tenía un solo talento fue rechazado por Dios, quien dijo: siervo malo y negligente, porque no había hecho nada con lo que él tenía, sino que lo había enterrado. Dios hizo aquí una distinción entre el siervo fiel y el siervo malo. El hombre que había recibido 1 talento no trajo nada, y cuando Dios arregló cuentas espirituales con él, mandó que le quitasen el talento y que lo echasen fuera a las tinieblas. Familia, no debemos ser como ese siervo malo quien escondió el talento que Dios le había dado y que se le había entregado. Sin embargo, él decidió no confiar en ese talento y decidió enterrarlo. Muchas veces en nuestras iglesias este versículo lo asocian a una vida de prosperidad económica, pero hoy Dios nos recuerda algo. Familia, si bien es cierto que el dinero no es malo y que somos bendecidos por Dios para poder prosperar, este versículo no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con los talentos que Dios te dio, con esos dones que Dios te dio a ti y a mí para poder difundir su palabra en el mundo. Muchas veces tenemos tanto miedo de hablar de Él que pensamos: no, yo con que hable en mi casa y con que salve a los de mi casa, con eso es suficiente. Y nos conformamos con muy poco. Familia, ¿no te has dado cuenta que estás enterrando el talento que Dios te dio? Que llevas quizás años en la iglesia y que a lo mejor ni siquiera has podido alcanzar a tu familia por el miedo a qué dirán. Quizás hoy has enterrado tu talento y no has confiado. Y sí, es muy probable que no tengas el llamado a ser un pastor. Muchos de nosotros es muy probable que no lo tengamos. Sin embargo, el llamado de Dios para ir a todo lugar a dar las buenas nuevas, para ir a todo rincón del mundo, a hablar de su palabra y su legado de salvación, es una instrucción directa a todos nosotros. A lo mejor te has llenado tu corazón de problemas y tienes tanto miedo de lo que pueda pasar en tu trabajo que decides no ocuparte de lo que Dios te está pidiendo. Inclusive dentro de la iglesia vemos a tantas personas limitarse a servir un poquito solamente y no agradarle a Dios en todo lo que Él los está llamando a servir. Si tomamos en cuenta que Dios nos habla siempre a otro nivel, cada vez más, un paso más hacia arriba y un paso más hacia arriba,
Pudiéramos nosotros, la verdad, pensar que con lo que hacemos es suficiente, pero hoy yo te invito en amor a que evalúes tu servicio, a que evalúes tu creencia a Dios. No te limites a ti mismo, no limites lo que Dios ha depositado en ti. No sabemos cuántos talentos ha depositado el Señor en nosotros, pero en definitiva ha depositado muchos. No solo 5, ni 2, ni 1, muchos. Y debemos de esforzarnos por desarrollarnos. Muchas personas les da pavor hablar en público. Entonces empieza por 1 o 2 o 3 personas. Estamos viviendo el fin de los últimos tiempos y desde luego estaremos gozosos a la venida del Señor. Mas nadie nos asegura el día ni la hora exacta. Por lo que están viendo nuestros ojos, pensaríamos que Cristo llegará mañana o hoy en la noche. Sin embargo, eso no sabemos. No sabemos en cuánto va a durar este periodo de los últimos tiempos. Él dijo, habrá rumores de guerra. Sí, hay rumores de guerra. El mundo está empezando a cambiar, pero nosotros no dependemos de presidentes, no dependemos de los hombres que hoy tienen el poder en el mundo. Nosotros dependemos de un Dios grande y poderoso, de un Dios que ha venido a entregarnos su amor a través de su Hijo. Todos los que predican el Evangelio directa o indirectamente están participando en la obra de llevar frutos, pues apoyan el Evangelio de muchas maneras. Como fieles hijos de Dios, oramos y trabajamos siempre con diligencia para llevar frutos agradables a Dios. Estas obras, en definitiva, son agradables ante Él. Que Dios les permita y nos permita llevar a todos muchos frutos todos los días de nuestra vida. Cuando Dios venga y se encuentre a sus hijos comunicando su palabra a su pueblo con un gran entusiasmo, nos pondrá sobre todos sus bienes y nos consolará por todos nuestros sufrimientos. Cada uno recibirá su alabanza y recompensa. Familia, por otra parte, sin embargo, el siervo malo descuida lo que su Señor le ha encomendado, entregándose a los placeres mundanos, como comer, beber, despreciar la palabra y las profecías de Dios. No acepta palabras de aliento de cualquier persona que quiera bendecirlo. Él desprecia, inclusive, predicar el Evangelio y muchas veces minimiza. A lo mejor hoy estás acudiendo a la iglesia y ya tienes tiempo haciéndolo, sin embargo, sientes que no se te ha dado ningún talento. Ahí, ahí estás minimizando lo que Dios ya depositó en ti. Familia, no te deleites con los placeres de la vida. No te das cuenta el gran valor que tiene el Evangelio y la voluntad de Dios sobre nosotros. Dios nos manifiesta esta parábola que acabamos de leer como advertencia porque no quiere que seamos como ese siervo malo. Él nos anima a ser fieles y prudentes. Él nos llama, hijos míos, fieles y prudentes. Son dignos de ser sacerdotes reales del cielo. Eso nos dice cuando hacemos su voluntad. Eso nos dice cuando pregonamos el Evangelio. El objetivo de hablar del Evangelio y de predicar es salvar almas, familia. Tú no sabes qué persona se va a arrepentir en el último momento.
Desde luego nosotros no traemos convicción de pecado, lo trae el Espíritu Santo. Pero es necesario que nosotros transmitamos el Evangelio. No importa que pienses que esa persona se va a ir derechito al infierno, no, ¿cómo le voy a yo a predicar a mi vecina si cada vez que sale me hace cara de fuchi? ¿Cómo le voy a predicar a aquel que parece que me mira con ojos de odio? Familia, no somos nadie para descartar a nadie. Hemos sido programados con el aroma de Cristo, familia. Algunos nos reconocen como los enviados de Dios y nos siguen, aún antes de saber el propósito de Dios en nuestras vidas. Todos deseamos el cielo. Ahora necesitamos buscar la sabiduría para llevar muchos frutos y volver al reino de los cielos, encontrando a todos nuestros hermanos que se han perdido en el camino. Y si son los últimos tiempos, cuanto más no debemos apurarnos a predicar. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí tenemos dos formas muy prácticas de ser siervos fieles y sabios. La primera es predicar el Evangelio diligentemente para llevar mucho fruto. Y la segunda es temer a Dios y rendirle culto correctamente. La primera es la manera de ser fieles y la segunda de ser sabios. La sabiduría es un precioso don de Dios y no un producto humano, familia. La sabiduría solo puede venir de Dios. Salomón no obtuvo su sabiduría inmediatamente después de ser coronado rey. Su sabiduría era una habilidad que recibió de Dios luego de ofrecerle 1000 holocaustos. Salomón pidió a Dios sabiduría para guiar al pueblo por el camino correcto, por un camino recto. Caminarás con honorabilidad y justicia, dice la palabra. En lugar de pedirle bendiciones para sí, como salud, poder y larga vida, él pidió sabiduría. A Dios le agradó la petición de Salomón y le concedió sabiduría junto con riquezas y gloria. De este modo, Salomón, conocido como el hombre más sabio que jamás haya vivido, obtuvo toda la sabiduría de Dios. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sus sueños y le dijo, pide lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón le dijo, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, he aquí lo que he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no habito antes de ti como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Primera de Reyes 3, del 3 al 14. No ha habido nadie como Salomón, familia. Nadie. Y como se dijo anteriormente, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y no es el temor de un miedo, sino es el respeto, es el temor a no ir en los caminos de Dios. Porque no es que Dios te castigue, sino simplemente cuando uno no va sobre lo que Dios dijo, estás fuera de la cobertura de Dios. Y ahí nosotros mismos estamos provocando todo lo que nos pasa. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si oraremos seriamente a Dios preguntando cuál es la forma de permanecer
fiel a Dios y a la iglesia y al evangelio, Él nos dará la sabiduría que necesitamos. En Apocalipsis 3 del 15 al 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El que es tibio, familia, no tiene entusiasmo en su fe ni en sus obras. Si alguno no muestra ansiedad por llevar fruto, corre el riesgo de perder su alma. Todos los hijos de Sión deben buscar la sabiduría de Dios para llevar frutos con mucho entusiasmo. Y en especial los líderes, incluyendo pastores, servidores, seguidores de Cristo. Todos necesitamos tener mucho más entusiasmo por el Evangelio para poder llevar mucho más fruto. Ellos tienen que cuidar de los hermanos y hermanas y también deben llevar sus propios frutos. Les podía deprimir el hecho de no llevar fruto a pesar de cuidar constantemente a las multitudes, de cuidar a esas congregaciones, de cuidar a esos ministerios. ¿A poco tú, si eres líder, perdón, no te deprimiría llegar sin frutos o con muy pocos frutos o con mucho menos frutos de los que tú estás pensando el día de hoy? No te vuelvas complaciente. Hoy te invito a que proclames el Evangelio de Cristo de una manera intencional y emotiva. Familia, cuando todos los líderes muestren un buen ejemplo de llevar fruto, Dios se complacerá y derramará su abundante bendición sobre ellos. El hombre de los 5 talentos ganó otros 5 y se hubiera limitado a guardárselos. Pero si hubiera hecho esto, no habría conseguido absolutamente nada. Pero conocía la voluntad de Dios y trabajó duro para complacerlo y obtener ese beneficio, puesto que poseía una pasión tan ardiente de complacer a su Señor, fue llamado siervo fiel y prudente y recibió una gran bendición y recompensas. Tanto el siervo fiel como el siervo malo fueron llamados por Dios como obreros del Evangelio. Sin embargo, adquirieron formas muy diferentes y opuestas, y sus maneras de trabajar, desde luego, fueron diferentes. El siervo fiel trajo una dedicada y ferviente pasión, pero el malo desperdició sus días perezosamente y encontró un final miserable. Casi es hora de que nuestro Señor regrese. Dedícale, tú que me estás escuchando el día de hoy, un evangelio intenso, una predicación intensa y emotiva conforme a su voluntad. No le cambies una sola coma el contenido del evangelio. El contentamiento de Dios es nuestro contentamiento. No puedes estar deprimido por las cosas que tus ojos están viendo. Hoy vemos muchas señales de guerra. No te deprimas. Si ves que no va a haber trabajo, no te deprimas. Confía en el Señor tu Dios. Son más los que están con nosotros que quienes están contra nosotros. Seamos un buen ejemplo para los demás. Encendamos el fuego en nosotros primero y no esperemos que el resto tome la delantera. Ardamos con el fuego de Dios para que todo a nuestro alrededor arda con ese mismo fuego. Hagamos una llamada a nuestra pasión por el Evangelio para que podamos arder dentro de nuestras iglesias y fuera de nuestras iglesias. Nada puede alcanzarse sin entusiasmo, familia. No nos quejemos por las malas condiciones externas, por las circunstancias que en donde tenemos o lo que no tenemos, o pensemos que si Dios no nos dio el don o nos lo dio,
que aquella persona es mejor para hacerlo y yo no soy, yo no me siento merecedor, yo no me siento digno, yo no me siento con ese talento. Si el corazón, si tu corazón el día de hoy arde con fuego, yo te prometo que el calor encenderá ese fuego en todos los demás a tu alrededor. No tengas un pensamiento negativo. El apóstol Juan tuvo la visión de los 144,000 de pie sobre el monte de Sión. Este hecho se consumará de todas formas, pues Dios lo profetizó y mostró la visión de su cumplimiento. Todas las profecías de la Biblia se han cumplido al día de hoy, el 90%. ¿Quién nos dice que el resto no se cumplirá? Dios nos ha prometido que nos hará cabeza y no cola. Por eso estamos orgullosos, por eso confiamos en Dios. Los pensamientos negativos de las personas no forman siervos buenos. Todos nosotros debemos practicar el evangelio del reino de Dios en todas las formas posibles. Familia, lleva buenos frutos, lleva verdaderos frutos. No te canses, no te inclines ante la adversidad. Sigue siendo fiel hasta el final de los tiempos, así como Dios prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que has hecho llegar a nuestros corazones. Sé, mi Señor, que en este momento los que tú has llamado están siendo encendidos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy yo bendigo a sus familias, bendigo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, Padre, hasta por generaciones. Sabemos, Padre, que tú vendrás en cualquier momento, pero hoy, Padre, oro para que tú nos fortalezcas, mi Señor, para que a pesar de las adversidades y de los rumores de guerra y de desánimo que hoy la humanidad nos hace saber, nos mantengamos firmes y de pie, confiando en todo momento que tú estás con nosotros. Gracias, Padre. Lo declaramos hoy y siempre en el precioso nombre de Cristo, tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Fieles hasta el final, familia. Que tengas un bendecido martes, una muy bendecida semana. Nos vemos al siguiente programa. Hasta luego.